Sorprendida, aunque Valerie se quedó atónita ante esta respuesta, realmente no podía decir eso. Sorprendida por la falta de celos de su marido. Y para ser justos con Dane, su falta de celos siempre ha sido una bendición. Valerie era el tipo de mujer que atraía la atención, con una estatura de poco menos de 1,70. Tenía lo que se podría describir, siendo conservadores, como una figura femenina. Dane siempre bromeaba, diciendo que su primer encuentro se centró en los pechos, las piernas, el trasero y luego la cara, ya que ese fue el orden en el que ella le llamó la atención al rodear su escritorio para saludarle, cuando le hicieron pasar a su oficina. Ahora, a sus 29 años, la morena sentía en secreto que estaba más guapa que a los 19. Sus pechos mostraban un ligero y sexy toque de flacidez. La cintura era estrecha y el vientre plano, lo que daba lugar a unas caderas redondeadas, que hablaban más de una mujer sexy que de una chica guapa. Las piernas, aunque delgadas, eran musculosas y atléticas, completando un conjunto que haría que la mayoría de los hombres se sintieran un poco fuera de lugar. Y ahí estaba ella, contándole a su marido lo de la joven cajera que estaba coqueteando con ella. Y Dane no solo no se puso celoso, sino que incluso le pidió que lo llevara a tomar un café. En realidad, Val estaba un poco molesta. Dane conocía al cajero que estaba coqueteando con ella, o al menos sabía de quién estaba hablando. Podría al menos fingir estar un poco celoso, aunque solo fuera para halagarla. Quizás debería mencionar que también entrena en mi gimnasio, pensó para sí misma, pero eso le provocó otra oleada de indignación. Hubo un tiempo en el que Dane entrenaba con ella, pero últimamente practicaba kickboxing por diversión, lo cual era otra cosa que ella no entendía. ¿Cómo se puede relajar uno recibiendo golpes en la cara? En serio, ve si quieres. Puede ser divertido. Valerie decidió ignorar sus palabras y salió rápidamente de la oficina. Idiota, pensó para sí misma, entrando con fuerza en su estudio. Nunca había considerado la posibilidad de engañarlo, pero no podía evitar preguntarse cómo debía interpretarse realmente el ánimo de Dane. Alguien debía de haberle golpeado su gruesa cabeza con un bate de béisbol, sacándole toda la cordura de su cerebro del tamaño de un guisante. El viernes por la mañana, Valerie estaba levantando pesas en el gimnasio, furiosa mientras hacía press de banca, con sus ojos oscuros brillando. Esa mañana, mientras se preparaba para ir al gimnasio, Dane anunció que estaría fuera de la ciudad durante el fin de semana, ya que iba a ayudar a algunos luchadores de un club de kickboxing en un torneo nacional. Sin avisos, sin discusiones, solo «No estaré aquí, cabrón», siseó tensándose, con las manos temblorosas por el cansancio. «Espero que no me estuvieras hablando a mí», dijo una voz, seguida de una sonrisa desarmante y unos ojos azules. «No era para ti», refunfuñó Valerie, bajando la barra hasta el pecho. Eso era lo último que necesitaba, un chico de la tienda empujándola. «Ralph», dijo él con ligereza, ayudándola a hacer otra repetición. Arqueando la espalda con esfuerzo, Valerie sintió una sensación de ardor en los brazos mientras levantaba la barra por última vez. Estirando los brazos hacia arriba, sintió que Ralph colocaba la barra en los soportes. Sintiendo que estaba bien sujeta, la soltó y se sentó, cogiendo una toalla para secarse el sudor de la cara y el pecho. «¿Me ayudas?», preguntó Ralph, colocando nuevas pesas en su barra. «Por supuesto», dijo ella, aún más irritada por su descaro al interferir en su régimen de entrenamiento, y se sentó en el banco. El joven de 18 años se puso rápidamente en posición y comenzó a realizar repeticiones de calentamiento con una gracia natural. Cuando terminó, quitó varias mancuernas de la barra, ajustando el peso para que se adaptara mejor a Valerie. Con una sonrisa, le indicó que se sentara en el banco. Ella obedeció de mala gana y levantó la vista mientras agarraba la barra. Val no pudo evitar fijarse en un bulto, no muy por encima de su cara. El joven parecía tener muchos músculos grandes preparados. Valerie asintió con la cabeza, segura de que él se había dado cuenta de su mirada y enfadada consigo misma por ello.
El pequeño pervertido probablemente interpretó esa mirada como una invitación para acosarla. «Baja más la barra. Eso te dará el mejor efecto», dijo Ralph cuando ella completó la primera repetición. En la segunda repetición, lo hizo mientras sentía que la barra le tocaba el pecho. En la sexta repetición, sus manos estaban en llamas. Pero había algo más. Sentía un calor desagradable, debido a la intimidad de la situación, con cada repetición, mientras bajaba la barra hasta su pecho. La mano de Ralph entraba en contacto con su escote, mientras la ayudaba a sujetar la barra con una mano. «Buen trabajo, quedan 3», dijo Ralph, cambiando a un agarre con las 2 manos de la barra. «Piensa que no puedo hacerlo», pensé para mí misma. Bueno, pero algo más se agitaba en su cabeza. Cuando bajó la barra, podría haber detenido fácilmente la repetición a mitad de camino, pero algo la hizo bajar la barra hasta el final, permitiendo que sus dedos tocaran el contorno de su pecho. Su rostro se contrajo por la concentración. Era una imagen impresionante para su compañero de entrenamiento. Cuando retiró la barra y las manos de su pecho, sus pechos estaban resbaladizos por el sudor, y cuando arqueó la espalda, el ajustado spandex no ocultaba el contorno de sus pezones, y mucho menos el bulto de su entrepierna. Sus músculos también se movían. 10 minutos más tarde, realizaron su última serie de press de banca y, cuando ella estaba a punto de secarse, Val llamó la atención de Ralph. «¿Qué?» Parecía avergonzado. «Es que estás tan guapa, mojada y todo. Esperaba que dejaras de secarte todo el tiempo». De repente, se sintió una electricidad en el aire. Val estaba enfadada, pero al mismo tiempo había algo más, una especie de animación. Se secó la cara lentamente, ordenó sus pensamientos y luego bajó la toalla. «La última serie es tuya, Ralph», dijo con firmeza. Él se puso rápidamente en posición y comenzó a hacer repeticiones. 3, 4, 5, 6. Los músculos se tensaron y se retorcieron, casi hipnotizándola. Era muy interesante verlo. Cuando terminó, se sentó, respirando profunda pero uniformemente, y se volvió hacia ella y le preguntó: «Ahora tengo que hacer algunas sentadillas. ¿Quieres acompañarme?» «No lo creo», respondió Val rápidamente, sin permitirse siquiera pensar en las posibilidades de tal situación. «Daré unas vueltas y luego me iré, ¿de acuerdo?», dijo Ralph claramente decepcionado. «Pero llámame si alguna vez necesitas ayuda». «Lo haré», sonrió Val. «Gracias por tu ayuda esta mañana. Lo he disfrutado». Probablemente a él le gustó aún más, pensó para sí misma, preguntándose por qué había dicho eso, sabiendo que le serviría de motivación para seguir persiguiéndola. El chico se animó notablemente cuando ella se dio la vuelta y se dirigió hacia las bicicletas estáticas. Sintió que sus ojos la seguían durante todo el trayecto. «Hago esto porque me gusta llamar la atención», se respondió a sí misma, pero trató de apartar esos pensamientos, esconderlos y no pensar más en ellos. Una vez elegido su itinerario, Val se acomodó en un ritmo constante y, casi de inmediato, se encontró rompiendo su nueva promesa, mientras reflexionaba sobre los últimos 15 minutos. En realidad, esta situación la excitaba. El coqueteo prohibido aceleraba su pulso, y sus fluidos comenzaron a fluir como un río. Los pezones eran como nueces elásticas, y, si decidía ponerse en cuclillas con Ralph, se convertiría en algo peligrosamente íntimo. Las imágenes pasaban por su mente, y se esforzaba al máximo por bloquearlas, pero, por desgracia, no funcionaba en absoluto, ya que el torrente de sangre, combinado con la fricción del asiento, solo parecía empeorar sus problemas. Saber que él estaba allí y ser muy consciente de las miradas que le lanzaba mientras caminaba por el gimnasio lo hacía todo más problemático. Quería bajarse de la bicicleta y correr a la sauna, donde rápidamente caería en el nirvana. Bueno, era la segunda mejor opción. «¿Qué demonios estoy haciendo?», pensó enfadada para sí misma. No era propio de ella. No podía creer que una combinación de ejercicio y unos cuantos toques inocentes pudieran llevarla a tal estado. «Maldito Dane», siseó. «Es culpa tuya». Finalmente, al oír el pitido,
Val comenzó a reducir la velocidad, dando a su cuerpo la oportunidad de enfriarse adecuadamente. Al observar a Ralph, supo que él se había dado cuenta de todo. Parecía dudar sin rumbo fijo, pero ella podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza mientras reunía sus reservas. «Ya está», se rió para sí misma cuando él se acercó a ella. «Lo siento, Val, no quiero ser insistente ni nada», pero parecía sin aliento. Pero luego continuó. «Sé que estás casada y todo eso, pero espero que, si no lo estás, quizá quieras ir a algún sitio conmigo». Val estudió pensativamente su rostro, buscando algo indefinible. Tenía razón. Ella estaba casada, pero tampoco tenía nada que hacer ese fin de semana, gracias a su marido, que se había ido a una expedición de lavado de cerebro. «Quiero decir que puedes venir con tu marido si quieres», balbuceó Ralph con la cara roja. Val se contuvo para no reírse, pero no pudo reprimir una sonrisa. «Dios, estoy haciendo el ridículo», sonrió tratando de ocultar su vergüenza. Val se suavizó. No era desesperanzador, de hecho, quizá no lo fuera en absoluto. «¿Qué querías decir con invitarme a salir?» Ralph parecía haber recuperado algo de compostura. «¿Qué tal una película y una cena?» «Suena tentador», dijo Val, deslizándose de la moto. «Puedes recogerme a las 7:353 en Mountain View Drive». Mientras caminaba hacia el vestuario, no podía creer lo que acababa de hacer. Dane quería que fuera aventurera y ahora estaba concediendo el deseo de ese bastardo. «No, yo no soy así», se convenció a sí misma. «Lo único que hago es no quedarme en casa, esperando para servir a su excelencia, el duque de la ausencia. ¿Pero eso la convertía en la duquesa de la templanza? ¿Y qué hay de su reacción ante la ayuda de Ralph con las pesas y el hecho de que no se limpiara el sudor de su pecho? ¿Qué había sido eso? Esa tarde, a las 7:45, Ralph estaba en la puerta. Val estaba nerviosa por abrir la puerta, pero no tanto como Ralph parecía estarlo. Él parecía dispuesto a salir corriendo a la primera señal de problemas que Ralph temía, sospechaba ella, por miedo a la reacción de su enfadado marido. Obviamente, se había esforzado mucho por lucir lo mejor posible, y lo había hecho muy bien, tímido y educado, con su musculoso cuerpo de 1,80 y 85, Siebros. También era 10 años más joven que ella. Una vez más, se preguntó qué estaba haciendo exactamente, cuál era su objetivo en esta aventura. No pretendía que pasara nada entre ellos, de eso estaba segura. Pero ¿por qué se esforzaba tanto por lucir lo mejor posible y por qué sentía mariposas en el estómago? Al volver a casa temprano, pasó casi 2 horas preparándose. Se duchó y se depiló las piernas. Pero no era para exhibirse. Ningún hombre que no fuera su marido la había visto desnuda, y eso no iba a cambiar. Eligió ropa interior negra fina y de encaje, del tipo que instantáneamente le ponía a Dane el corazón a 1000. La minifalda blanca y negra y la blusa a juego, que realzaban perfectamente su figura. Y la cremallera en la parte delantera de la blusa facilitaba el acceso a sus pechos, algo en lo que realmente no había pensado. Las sandalias de tacón alto dejaban las piernas al descubierto y las mostraban en todo su esplendor. Estaba fantástica y lo sabía. Sintió otra punzada de aprensión, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás, aunque quisiera por cualquier motivo. Decidió que disfrutaría del paseo y que él disfrutaría de la emoción de, por fin, conseguir su cita al final de la noche. Ella lo despediría fácilmente, pero esperaba que él lo entendiera todo antes de eso. «Cogeré mis cosas y luego nos pondremos en marcha». Ralph parecía sentirse mucho más a gusto cuando se subieron a su pequeño Toyota y partieron. Para cuando llegaron al centro comercial, cerca de su casa, charlaban como viejos amigos. Él le dijo que había comprado entradas para el cine. No sabía cuáles eran sus gustos, así que esperaba que ella aprobara su elección. Ella también captó las miradas furtivas que él le lanzaba y disfrutó de cada momento de su admiración. Aunque no tenía intención de demostrarlo, una vez dentro, Ralph sugirió que tomaran algo antes de la sesión, así que acabaron pidiendo batidos en una de las heladerías.
Val también se dio cuenta de la atención que estaban recibiendo. Al principio lo achacó a la diferencia de edad, pero luego llegó a la conclusión de que esa atención no era crítica, sino que se debía al hecho de que formaban una pareja llamativa. Cuando entraron en el cine, ella ya sabía que él no tenía novia, cuáles eran sus intenciones profesionales y todas esas otras cosas que se suelen compartir en una primera cita. Mientras se acomodaban en sus asientos, se preguntó dónde habían quedado esas conversaciones con Dane. Ella y Dane también compartían sus sueños, pero ahora estaban constantemente ocupados tratando de sobrevivir hasta el mes siguiente. Era una triste condena de la vida moderna. Cuando se apagaron las luces y comenzaron los anuncios, Ralph se inclinó hacia ella de vez en cuando para susurrarle alguna frase sin importancia, algo que ella esperaba que dejara de hacer una vez que comenzara la película, ya que siempre la irritaba. Afortunadamente, él hizo precisamente eso. A los pocos minutos de empezar la película, ella notó que él estaba nervioso. También se dio cuenta de que estaba prestando más atención a su ansiedad que a la pantalla. Casi se echó a reír cuando se dio cuenta de cuál era el problema. Un problema con el que ella se había encontrado por última vez a los 16 años. Él estaba tratando de averiguar cómo cogerle la mano sin perder unos cuantos dientes. Val sintió una punzada de compasión por él. Era joven y ella básicamente lo estaba utilizando para su propio entretenimiento, ya fuera para vengarse de Dane o para reforzar su ego decaído, cualquiera que fuera la opción que prefiriera. Dane siempre le había dicho que ser cazador no era tan fácil como pensaban las mujeres, y mientras veía a Ralph esforzarse tanto, no pudo evitar sentir lástima por el joven, pero por mucho que lo compadeciera, era una cama que él se había ganado, y tenía que acostarse en ella. Ella no tenía intención de llevarlo más lejos. Él quería arriesgarse y salir con una mujer casada, así que tenía que afrontar las consecuencias. Cualquier ayuda adicional por su parte solo crearía una situación incómoda más adelante, así que lo dejó solo con su difícil situación. Val intentó concentrarse en la película, pero no pudo. Ralph le dio mucha importancia al asunto y tardó 45 minutos en conseguir finalmente el contacto físico. Val también se encontró en una situación difícil. Por un lado, quería salir de esa situación inmediatamente. Era peligroso. Por otro lado, tenía que admitir que se sentía halagada por la atención y más que un poco enfadada con Dane. Él fue quien la invitó a continuar con esta aventura. Fue él quien quiso echarle la culpa a un torneo de boxeo, en lugar de estar aquí y hacer los deberes. Ralph le tomó suavemente la mano. El momento de la verdad. Val dejó su mano donde estaba. No había pasado nada. Eso era todo lo que podía pasar. Se encargaría de ello poco a poco. Los latidos de su corazón se calmaron y volvió a centrar su atención en la pantalla, muy consciente del poder de las grandes y jóvenes manos que ahora se entrelazaban con las suyas. Esos dedos eran largos y gruesos. Cuando aparecieron los créditos y se encendieron las luces, comenzó la habitual estampida hacia las puertas. Val y Ralph esperaron pacientemente su turno para unirse a la corriente que se dirigía hacia la salida, entrando en el río humano. Ralph se colocó de nuevo delante de ella, tomándole la mano para que no se separaran. Con educación, pero con firmeza, se abrió paso entre la multitud, separándola como un rompehielos en su camino hacia una base ártica. Val tenía que admitir que le encantaba que la cuidaran así. No era que a Dane no le importara. Era más una cuestión de respetar la independencia y algo que se había perdido en el matrimonio. Hacía tiempo que no era el centro de este tipo de atención. No era culpa de Dane. Era simplemente cómo parecían funcionar las cosas cuando llevabas un tiempo casado. En ese momento, Ralph la hacía sentir especial. La hacía sentir vulnerable, pequeña y todas esas otras cosas que le daban una sensación cálida que no había sentido en mucho tiempo y que, además, disfrutaba. Hasta ahora no había pasado nada reprochable, y no pasaría más adelante. Ella tenía el control de la situación, y, si él empezaba a divertirse, se ocuparía de él inmediatamente en la calle.
Ralph no le soltó la mano, sino que la condujo en dirección a un restaurante, donde aparentemente había hecho una reserva. Val sonrió levemente ante su nueva confianza. Dudaba que estuviera haciendo suposiciones. No parecía de ese tipo. Probablemente era más una sensación de logro y caballerosidad. Además, no le hacía daño poder manejar a este tímido chico de 18 años. Si se sentía tan inspirado con solo cogerle la mano, podría haberse sentido destruido con la misma facilidad. Además, ella también estaba disfrutando de la aventura. ¿Realmente lo admitía con un encogimiento de hombros mental? Lo dejó a un lado. El hecho es que le gustaba caminar entre la multitud, cogida de la mano de este joven semental, a riesgo de encontrarse con alguien conocido. Era viernes por la noche, y, como el complejo estaba tan cerca de casa, podría haber gente allí que la conociera. Ella estaba con un chico. Tal vez esa era la emoción que Dane quería que sintiera. Había olvidado lo que se sentía al estar emocionada, al estar en compañía de alguien, y se prometió que al final de la noche le daría las gracias a Ralph por ello y lo llevaría de vuelta a su matrimonio. Acomodándose en una mesa de la esquina, en el pequeño y bonito restaurante al que solo había ido una vez, Val decidió que ya no estaba enfadada con Dane. Lo más probable era que debería haberle pedido perdón. Para ser justa, ella era la principal culpable del deterioro de su relación. Ella era aburrida, no él. Él al menos intentaba estimular su matrimonio. Por eso estaba allí. Pero ni loca se lo iba a admitir. Lo mejor que podía obtener de ella era un alto el fuego. Satisfecha con esta decisión, se recostó para disfrutar del resto de la velada. Ralph era un tipo agradable. Esperaba que no se tomara como algo personal que las cosas hubieran llegado tan lejos. Una hora más tarde, Val tuvo que admitir que se estaba divirtiendo, más de lo que esperaba. Ralph era un buen conversador y tenía un peculiar sentido del humor. Sentados en ángulo recto el uno al otro, en una mesa tan pequeña, estaban lo suficientemente cerca como para hablar de cualquier cosa sin miedo a que los escucharan. Esta cercanía también hacía inevitable el contacto accidental, por lo que había que tratarlo como tal. La comida era increíble. Empezaron con vino, miraron el menú y luego pidieron entrantes. A diferencia de la mayoría de las comidas en restaurantes, el ritmo de la velada era pausado. Ni siquiera consideraron las opciones para el plato principal hasta que retiraron los entrantes sobrantes, y lo mismo ocurrió con el postre, cuando la camarera retiró los platos vacíos. Val sentía un ligero mareo gracias a la copa de vino, que de alguna manera había permanecido llena toda la noche. Ella bebía ocasionalmente, en el mejor de los casos, y en ese momento había superado ligeramente su máximo habitual de 2 copas. La prudencia aconsejaría abstenerse de tales excesos en una primera cita, especialmente en compañía de un joven que quería acostarse con ella. Le gustaban las cuidadosas insinuaciones de Ralph, el roce de su pierna contra la de ella debajo de la mesa y los ocasionales toques durante la conversación. Si no estuviera casada, probablemente estaría más que interesada, a pesar de su edad y la consiguiente falta de experiencia, lo que jugaría en su contra. Si pensara que era peligroso, no lo habría hecho, pero era muy agradable y se comportó como un perfecto caballero durante toda la velada. Dejó claro que estaba felizmente casada y que no tenía intención de engañar a su marido, que solo era una salida con un amigo. Y él se lo tomó muy bien, así que Val decidió coquetear un poco, dejándole ver su escote cuando se inclinaba hacia adelante para decir algo, o permitiendo que el contacto se prolongara un momento más de lo necesario. En cuanto a Ralph, no parecía estar ebrio en absoluto, excepto que todos los signos de su nerviosismo habían desaparecido. Era inteligente, divertido y muy encantador. También le gustaban los juegos de palabras y las insinuaciones, y lo hicieron toda la noche. «Parece muy interesada en ti», comentó Val, cuando la camarera, después de dejar sus licores, desapareció en la trastienda para preparar la cuenta. La camarera tenía los ojos como masa. Eso no la ayudaría en absoluto. Ralph sonrió. «No tiene ninguna oportunidad y lo sabe. Nunca podrá compararse contigo».
sonrisa de cumplido, sonrisa de gratitud. Cuando llegó la cuenta, Val la tiró hacia ella. No, no lo entiendes, dijo Ralph, cubriendo su mano con la suya. Yo invito. Me ha gustado mucho tu compañía y fui yo quien te pidió que quedáramos, si te acuerdas. Val no pudo evitar reírse. Me acuerdo, pero tú fuiste muy convincente, sin embargo. No quiero ofenderte, pero mi presupuesto puede soportarlo mejor que el tuyo. Así que déjame hacer mi parte. Eres una mujer encantadora. Sonrió. Pero mi joven ego nunca podría soportarlo. Te diré una cosa. Puedes prepararnos un café y daremos por terminado esto. Tú ganas, admitió ella, disfrutando de la ligera broma mutua. Después de pagar la cuenta, se dirigieron a la puerta. Esta vez, Val ni siquiera pensó en rechazar la mano que Ralph le ofrecía. Al menos le ayudaba a ocultar la ligera vacilación en su andar. Afuera estaba mucho más tranquilo. Caminando lentamente, pasaron por delante de las tiendas cerradas del centro comercial y admiraron los escaparates, deteniéndose de vez en cuando para mirar algo. Val no estaba segura de en qué momento Ralph la abrazó, pero cuando entraron en el aparcamiento, ella tenía el brazo alrededor de su cintura y él tenía el suyo alrededor de sus hombros. Al llegar al coche, él le abrió la puerta. Gracias, Val. Ha sido una velada estupenda, aunque solo hayas accedido a esto para deshacerte de mí. No es cierto, respondió Val en tono juguetón, volviéndose hacia él. Al menos, no del todo. Yo también lo he disfrutado. De repente, de pie uno frente al otro en el crepúsculo, sintieron una descarga eléctrica. Al mirarle a los ojos, Val sintió un ligero escalofrío recorriendo su espina dorsal, y de repente se dio cuenta de lo inevitable. Nunca debería haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, pero Ralph ya se había inclinado hacia adelante y había rozado ligeramente sus labios con los suyos. Gracias de todos modos, sonrió, acompañándola al coche en un silencio atónito. El viaje a casa transcurrió sin incidentes y en calma. Los pensamientos de Val se aceleraron. Allí se metió en problemas y se libró del apuro, porque él era un caballero. ¿Cómo se sentía ella al respecto? Una parte de ella estaba furiosa. Se dio cuenta con horror. Parte de ella quería que Ralph hiciera algo más. Necesitaba la seguridad de que todavía la deseaba. Tonterías, dijo otra voz tranquila, pero no podía negar la emoción que sentía durante toda la noche, todo el día. Mientras esperaba con ilusión la noche, tendría algo en qué pensar. Cuando Ralph la dejara en casa, una vez que llegara a su casa, Valerie utilizó el mando a distancia para abrir la verja y Ralph condujo hasta la puerta principal, apagó el motor, salió del coche y le abrió la puerta. Mientras caminaba hacia la puerta, Val pensaba en cómo iba a despedirse, cuando Ralph comentó lo mucho que necesitaba una taza de café. Probablemente había bebido un poco más de vino de lo habitual. Se rió. Pero eso es culpa tuya. Has sido una compañía encantadora. Val se detuvo. Habría sido descortés decir que no, y ella pareció ofrecerle una taza de café en un restaurante, o tal vez él pensó que ella había aceptado tomar una taza. En realidad no importaba, ya que ella no podía excusarse con elegancia en ese momento, y él no merecía que ella se defendiera, solo porque ella no había sabido establecer y hacer respetar los límites. Bueno, entonces será mejor que prepare un café decente, ¿no crees?, respondió ella. Ralph siguió a Valerie a la cocina y se sentó en el rincón del desayuno, mientras ella preparaba el café. Rara vez tomaba café instantáneo. Prefería moler los granos justo antes de poner el café en la cafetera. Mientras se movía por la cocina, era muy consciente de que los ojos de Ralph la observaban, cada movimiento. Apenas habían intercambiado una palabra desde que entraron en la casa y ella sentía que la tensión volvía a aumentar. Val se sentía mejor que en mucho tiempo. Se puso de puntillas para alcanzar algo. Sintió que los músculos de sus pantorrillas se tensaban y se colocó de manera que él pudiera disfrutar del espectáculo. Se giró de perfil, sabiendo que él no podría evitar fijarse en la plenitud de sus pechos y la firmeza de su trasero.
Lo que le sorprendía era que ella quisiera exhibirse así. Estaba disfrutando de su atención. ¿Qué demonios estás intentando hacer?, le advirtió una voz tranquila, pero hacía tiempo que había dejado de escuchar las voces tranquilas. En ese momento estaba disfrutando plenamente del momento. Una vez que terminó de preparar el café, esperó a que la cafetera comenzara a burbujear, y mirando hacia la oscuridad fuera de la ventana, captó un movimiento en el reflejo del cristal. Era Ralph levantándose de su silla. El corazón de Val comenzó a latir con fuerza. Sabía exactamente lo que estaba pasando, y sabía que eso era lo que había deseado todo el día, desde el momento en que comenzaron a hacer press de banca, esa mañana, hasta el momento en que lo vio acercarse a ella. Pero ahora que había llegado ese momento, estaba aterrorizada. Se quedó paralizada viendo cómo su figura se acercaba a ella por detrás. El contacto de sus manos en sus antebrazos le provocó una descarga eléctrica, pero no se giró para apartarlo. Él comenzó a acariciarle suavemente los brazos, acercándola a su calor. «Si no quieres esto, dímelo ahora», le susurró, hundiendo la nariz en su cuello. «No deberíamos hacerlo», dijo ella en voz baja, arqueando ligeramente la espalda. «No te he preguntado eso», respondió Ralph abrazándola. Val no respondió. Él la abrazó así durante un rato, antes de empezar a besarle el cuello de nuevo. Lentamente le echó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto su cuello y su mandíbula, mientras le daba ligeros besos cada vez más cerca de la boca. El primer beso rozó sus labios como una mariposa y encendió un fuego que ella conocía. Desde que él le cogió la mano en el cine, se descontrolaría. Oírla gemir fue la última señal para él. Ralph presionó suavemente su cabeza contra su pecho y la besó profundamente. Valerie sintió cómo su duro pecho presionaba contra su espalda. Su lengua caliente le quemaba la boca y sus manos comenzaban a explorar su cuerpo. Cuando sus manos se deslizaron por sus brazos hasta sus caderas, sintió que Ralph también estaba claramente excitado. Mientras sus manos exploraban su estómago, ella arqueó aún más la espalda, presionando sus nalgas con fuerza contra él. En respuesta, él levantó lentamente las manos y, por primera vez, ella sintió esas fuertes manos jóvenes acariciando sus pechos. Ahora él estaba en racha. Se detuvo por un breve instante y luego encontró la cremallera en la parte delantera de su blusa y la bajó muy lentamente y de forma muy deliberada. Ella entró en pánico por un breve momento, sabiendo que ningún hombre, excepto Dane, la había desvestido nunca. Pero las manos de Ralph volvieron a posarse sobre sus hombros, silenciándola mientras su boca devoraba su cuello. Relajando las manos, sintió cómo le quitaba la blusa, y luego sus manos se deslizaron hacia abajo para acariciar sus pechos, llevándose consigo el sujetador. Al mirar su reflejo en la ventana, vio sus pechos en las manos de un joven excitado y se encendieron. Él le arrancó otro suspiro cuando sus manos se deslizaron por su falda corta. Instintivamente, ella bajó las manos para detenerlo, pero él solo le agarró las muñecas con una mano y las apartó a un lado. Sin soltar sus muñecas, le llevó las manos detrás de la cabeza y manteniéndola en esa posición, volvió a atacar su boca. Valerie aceptó el desafío y se produjo un duelo de lenguas en el que ella invadió su boca. Cuando él soltó sus manos, ella apretó su cara aún más contra la suya, gimiendo en su boca. Se derritió bajo los dedos de Ralph. Colocó su otra mano detrás de su espalda, tratando de contener o liberar al monstruo que anidaba en su mano. De repente, las manos de Ralph estaban de nuevo sobre sus hombros, girándola para que lo mirara. La atrajo hacia él en un beso feroz, envolviéndola con sus brazos alrededor de su cuello. Ella ya estaba de puntillas, pero cuando sus manos le agarraron las nalgas y la acercaron más, se elevó aún más. Se preguntó por un momento cómo se vería desnuda, con este joven enorme que la superaba en altura, y luego sus labios se presionaron contra su pecho. Todos los pensamientos desaparecieron y el tiempo se detuvo. Apenas notó cómo la levantó y la llevó a la sala de estar. Val nunca se había sentido tan bien, en una situación que estaba fuera de control.
Su corazón acelerado se calmó y Valerie le sonrió agradecida, aparentemente satisfecha con su actuación. Él se puso de pie y miró con ojos hambrientos el cuerpo obscenamente postrado. «No te muevas», le ordenó. Ahora parecía completamente diferente al chico tímido. Ella sabía que le había gastado una gran broma, y ella aceptó felizmente. Ahora era demasiado tarde para cambiar de opinión, y él realmente se merecía una recompensa justa por su trabajo. Parecía que ya tenía algo en mente, ya que se quitó la camisa y se tomó su tiempo para mostrarse en todo su esplendor. Tenía derecho a estar orgulloso de su físico y su enorme tamaño la hacía sentir pequeña y vulnerable, una sensación que le gustaba. Cuando vio que sus caderas comenzaban a balancearse, él captó la indirecta que ella podía ver en sus ojos, que él sabía exactamente lo que ella quería. Ahora ella lo quería, simple y llanamente, y Ralph le dio lo que quería. Val se sentía guarra y completamente viva. Parecía que había pasado mucho tiempo antes de que sus piernas temblorosas parecieran, de alguna manera, capaces de sostenerla. Esto es lo que querías, ¿no? Val no podía discutir la seducción ideal. Preguntó mirándole a los ojos. Sí, respondió él simplemente. Y nunca lo olvidaré y siempre lo respetaré, con todo su ser. Ella entendió que esto era solo el primer paso, en un viaje hacia un placer inexplicable e incierto. Y este camino, irrevocable y desesperadamente, la absorbió como un remolino. Suscríbete a nuestro canal, para que tu segunda pareja no te engañe. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.